buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último, Bonita Radio. Hoy es sábado 4 de abril del 2020. Acabamos de escuchar la conferencia de prensa del Departamento de Salud y otras agencias como Seguridad Pública, o por lo menos la Policía de Puerto Rico y Manejo de Emergencia, con relación a lo último del coronavirus. Yo voy a compartir este análisis con el compañero Manuel Ernesto Rivera. Y yo me estoy quedando con la impresión de que ayer yo tuve una buena entrevista, creo yo, con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, el secretario nombrado hace exactamente una semana hoy, confirmado una semana hoy, 7 días de nominado y confirmado hoy. 7 días hoy. Me quedo con la impresión de que una cosa es cuando habla tranquilamente que está con un periodista y otra cosa es cuando está bajo la vigilancia del grupo de Fortaleza. ¿Por qué yo digo esto? Porque realmente ayer el secretario yo entiendo, que contestó todas las preguntas que le tuvimos que hacer, incluidas los asuntos administrativos que sabemos que están al borde de establecerse que hubo corrupción en el Departamento de Salud durante estos 3 años y medio. Contestó y nos reveló aquí en Bonita Radio el asunto de los almacenes con medicamentos y el nuevo almacén que encontraron en Vieques de suministros, dispositivos médicos, que lo menos que hay en ese almacén de Vieques, perdido, nadie lo había encontrado nunca, es mascarillas N95 y batas, que como ustedes saben, la última enfermera que murió de 61 años, que hoy es que la incluyen en las estadísticas, esa enfermera murió precisamente porque uno de los problemas que tienen en los hospitales es que no tienen equipo de protección. Y el grupo el Colegio de Enfermeros Prácticos lo ha venido denunciando desde el día 1. Llevamos hoy 21 días en medio de la emergencia. Y el secretario de Salud nos dice 21 días de la emergencia, 21 días que la gobernadora impuso un toque de queda mediante orden ejecutiva. Y el secretario no puede dar la dirección electrónica, digital, de internet, de la plataforma virtual real que va a tener el gobierno de Puerto Rico para identificar todos los casos, y ahí supuestamente va a estar toda la información relacionada con los positivos del COVID y por dónde anda el virus, incluido, hablan de un GPS. Pero lo más que me llama la atención de esa contestación, y voy a dejar que el compañero Manuel Ernesto Rivera lo escuche. Lo más que me llama la atención de la contestación sobre esa plataforma virtual es que el secretario dice que la gobernadora la va a presentar al país. Y eso, gente, eso se me parece tanto a lo que yo he dicho tantas veces aquí, que está confirmado de lo que hacía el gobierno de Wanda Vázquez Garcet cuando estaba en el Departamento de Justicia y era el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Esperaban a que el gobernador estuviera disponible para hacer las presentaciones, para hacer el photo opportunity. En el momento de María era con relación a los puentes que se estaban desarrollando, a los puentes que se estaban arreglando después de la destrucción del huracán. Y eso llora ante los ojos de cualquier dios o diosa que se meta por el medio. Definitivamente, ahorita hablé con Manuel antes de decirle que estuviera conmigo, bueno, precisamente para decirle que estuviera conmigo acá, y él me decía, definitivamente nos quieren matar. Manuel, buenas tardes, estás conmigo aquí en Bonita. Buenas tardes, Carmen, a ti y al público cibernauta de Bonita Radio. Conferencia de prensa que el secretario de Salud no le puede contestar a los colegas periodistas
cuántos son los positivos que están hospitalizados, porque no los tenía a la mano. No puede dar la dirección de la alegada plataforma virtual que está lista, pero hay que esperar por la gobernadora para que la presente. ¿Cuál es tu análisis de esa conferencia de prensa? Pues mira, es irónico porque esa conferencia de prensa se convoca supuestamente para aclarar todos los datos y todas las actualizaciones que hay sobre el coronavirus y la epidemia, y la realidad es que más allá del secretario hacer un nuevo pedido para que la gente tome en serio la epidemia y el que se quede en su casa para evitar que la curva de contagio siga en aumento, toda vez que se espera que esa semana pico sea entre el 15 de abril y el 8 de mayo, pues más allá de eso, ahí no hubo ninguna información nueva, valiosa, que la prensa le pueda llevar a la ciudadanía para que la gente pueda tomar decisiones más sabias. Hoy mismo yo he visto por las redes un montón de supermercados otra vez llenos. Hay personas que dicen, bueno, los supermercados se llenan porque es el único lugar a donde la gente tiene algún tipo de esparcimiento, y entonces se van a hacer compras o compran de poquito en poquito para poder salir de sus casas todos los días. Pero la realidad es que también aquí hay miles, por no decir a lo mejor 1 millón de familias que vive de cheque a cheque. Claro. Y que ahora mismo no están cobrando, y que tienen por supuesto que ir comprando poco a poco, porque estas personas no tienen suficiente dinero como para ir y llenar una nevera o llenar una alacena por 1 o 2 meses. La realidad es que esos son los menos. Los privilegiados, bueno, pues son esos que están en Condado, en Paseo Caribe, en Encantada y en todas estas urbanizaciones costosas, y que son precisamente los legisladores, los que tienen posiciones en el gobierno, los secretarios de gabinete, la misma gobernadora, etcétera, los jueces. Esa es la gente que tiene dinero y que puede darse ese lujo, pero la mayoría del país, sobre todo después de María, que los niveles de pobreza aumentaron, pues esa gente lamentablemente tiene que ir de poco a poco con el poquito dinero que recibe, tirarse a la calle. Ayer se habla mucho también de los viejos y se critica a los viejos, pero si es que los viejos precisamente reciben el seguro social los días 3, ¿qué día era ayer? 3 de abril, pues claro que había muchos viejos y muchas viejitas en la calle, en los supermercados haciendo compras, porque es cuando reciben su dinero. Es cuando tienen acceso al... Claro. Y es cuando pueden moverse a hacer sus compras. Entonces también hay un poco de insensibilidad cuando se critica a que los viejos y las viejas están en la calle, y es porque no se entiende que los viejos y las viejas de este país, que son son a su vez los más pobres. Y están solos, que era un poco lo que hablábamos ayer, por eso es que yo decía, ¿cómo es posible que en ese grupo asesor esos médicos hablen desde su privilegio y no tengan sensibilidad ni empatía con dónde está la gente en este país? Aquí no hay gente que tiene la capacidad de comprar para 30 días. ¿O le hemos preguntado eso al país? Por eso la procuradora está hablando precisamente de llevarle comida a los viejos. Pero yo quiero volver a la conferencia de prensa. Ojo, otra vez totalmente ausente de las conferencias de prensa la visión integral de servicio. ¿Dónde estaba el de familia ahí? ¿Dónde estaba la procuradora de los viejos? ¿Será que a la procuradora de los viejos no le invitan porque la nombró el Partido Popular? A ese nivel estamos en este país en medio de la pandemia. Bueno, ¿y dónde estaba el epidemiólogo acabado de nombrar? No, porque no puede estar Manuel, porque acuérdate que es la gobernadora quien va a presentar el dashboard. Y él, de lo que nos puede hablar, es de números. Sí, pero es que no tiene ningún sentido tú pararte a dar una conferencia de prensa
donde supuestamente vas a actualizar los números y no tengas a la mano los números de la información que te están pidiendo. De hecho, la colega del vocero, y aquí vamos al asunto que admitió el propio secretario en Bonita Radio, le pregunta sobre el almacén recién descubierto en Vieques, donde no hay medicamentos, pero sí hay equipos como mascarillas y otro equipo médico. Exacto. Que deberían estar usando nuestros profesionales de la salud, y no pueden ni tan siquiera decir cuál es el canon de arrendamiento que está pagando el Departamento de Salud en ese almacén. Sí, porque tampoco, no lo tengo. Tampoco ofrece una lista de qué otros almacenes tienen, porque tienen que haber más almacenes con equipo médico y seguramente con medicamentos alrededor de la isla expirados, porque este gobierno, y lo corroboramos en María y lo estamos viendo aquí en esta epidemia nuevamente, esconden suministros, esconden material médico importante y dejan que la gente se muera. Estamos ante un gobierno asesino. Y yo pensaba, Ricardo Rosselló, de hecho, escuchaba la conferencia y me acordaba de Ricardo Rosselló diciendo que iba a hacer un monumento para los muertos de María, después de que se hizo la exitosa instalación de zapatos allí frente al Capitolio. Y el muy canalla dijo que iban a erigir un monumento. Pues mira, a mí se me ocurrió que el monumento del Holocausto que está allí en el Capitolio se le debe conceder ese predio a unos escultores boricuas para que ese monumento lo rehagan y lo conviertan en un monumento no solamente a las víctimas fatales de María por la negligencia del gobierno del Partido Nuevo Progresista, sino también a los que están muriendo ahora y los que no sabemos cuántos van a morir con esta epidemia gracias a la negligencia criminal de este gobierno. Mira, totalmente de acuerdo contigo, y la verdad es que tú dices que pensabas en Ricardo Rosselló. Yo pensaba en Ricardo Rosselló y en el War Cabinet que se paraba siempre con los chalecos a ocultar información al país en aquellas conferencias de prensa. Estos no saben ni siquiera cuadrar una buena conferencia de prensa. Porque si usted va a hacer una conferencia de prensa, tenga una hora específica y todos los días la hace a esa hora. Pues no, a última hora. A última hora es que te dicen, hay conferencia de prensa para actualizar. Claro, si usted estuviera claro y usted tuviera la información, quizás podía hacer eso. Si usted tuviera un plan y tuviera la información y tuviera la buena fe de darle la verdad, decirle la verdad al país, pues usted podría hacer una conferencia de prensa todos los días a cierta hora. Pero cuando usted sigue tajureando, cuando usted tiene un secretario de salud que está... Yo entiendo que a mí me dijo la verdad ayer y ya lo descubriremos si no, porque bueno, fue tanto lo que me dijo que incluso descubre aquí el asunto del almacén de Vieques. Pues usted no puede tener una conferencia de prensa efectiva, porque cada vez que le hacían una pregunta, nadie podía contestar. Vamos al asunto de la policía, Manuel. 517 policías, entre oficiales y policías, aislados porque hay una sospecha de que puedan estar contagiados. 50 de ellos, en realidad, de ellos dieron negativo. Pero ¿sabe qué? No pueden decir cuántos policías dieron positivo. Entonces, ¿cuáles son las áreas que están cerradas de la policía? En el cuartel general, violencia doméstica, estadística y delitos sexuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que un agente de la policía no va a estar disponible en medio de una violación hoy en el área metropolitana. De eso es lo que estamos hablando. Pero, y esto que se supone que esos eran los crímenes que iban a tener prioridad. Prioridad, pero es peor. Cuando usted le pregunta, los colegas insisten en las contradicciones en que cayó Escalera. Escalera dijo, y Manuel, tú me corriges, él dijo que él no tenía los positivos porque el Departamento de Salud los tenía contados. Fíjese lo que están diciendo a este nivel. Pero además de eso, porque el Departamento de Seguridad no le había dado la información. Es decir, que Pedro Janner y Henry Escalera no se comunican.
No, pero además de eso, no solamente la falta de comunicación entre ellos, sino que tú seas el director del el comisionado del negociado de De la la policía. policía, y tú no sepas con qué cantidad de agentes tú cuentas, porque, bueno, pues está bien, hay 517 fuera, y esos 517 estamos tomando la precaución porque tuvieron algunos de los oficiales en esos cuarteles o en esas divisiones tuvieron contacto con un positivo, pero como a su vez no se está haciendo el rastreo de los contagios, eso está bien atrás, eso se empezó hace poco, el propio secretario lo reconoció, pues entonces tú los mandas a todos sin saber si son positivos o si son negativos, los tienes que mandar obligatoriamente de cuarentena y podemos entender perfectamente la medida cautelar que se toma, pero estás dando palos a ciegas, igual que con el toque de queda. Bueno, pues lo vamos a hacer más restrictivo porque todavía hay gente, y yo entiendo que la gente en su gran e inmensa mayoría lo está obedeciendo, pues como todavía hay gente que no lo obedece, pues entonces lo vamos a seguir haciendo cada vez más y más fuerte. Pero de nuevo, el toque de queda a quien más afecta es precisamente a esa población envejeciente, a esa población más vulnerable, que son los que están más desprotegidos incluso del propio Estado, porque el Estado ni les interesa su seguridad y por eso los deja morir. O tú has visto que haya personal de salud visitando égidas, por ejemplo, para corroborar que en esas égidas esas personas estén bien. Bueno, el Departamento de la Familia. ¿Dónde está el Departamento de la Familia que tiene jurisdicción sobre los hogares? Ya el departamento, las ejidas, las instituciones que tienen personas de edad avanzada, se supone que quien vele porque esas instituciones estén haciendo lo correcto con relación a su población es el Departamento de la Familia. ¿Tú has escuchado del secretario de la Familia? No, por eso te digo, o sea, y entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que haya una denuncia pública que me la hizo ayer y entiendo también la ha hecho en otros medios el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, de que los hospitales en efecto le están negando mascarillas y otro equipo de protección a su personal de enfermería y a sus médicos, esperando que llegue la semana pico del 15 de abril al 8 de mayo, exponiendo a esos profesionales de la salud? ¿Cómo es posible que el Departamento de la Salud esté hablando de incentivar a los hospitales y no esté fiscalizando que en este momento ese personal de la salud, esos médicos, esos profesionales de enfermería estén protegidos y los hospitales le estén dando la protección que necesitan en lugar de estar guardando materiales? Yo puedo entender que hay escasez de materiales, caramba, pero los hospitales en este país en su inmensa mayoría son privados, entonces no se prepararon. Desde enero estamos hablando que hay casos en Estados Unidos, aunque teníamos al morón secretario de salud Rafael Rodríguez Mercado y a la otra boba epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, diciendo que eso no iba a llegar porque aquí no había vuelos directos de China. Había ya casos positivos en Estados Unidos, en las ciudades donde hay más puertorriqueños como Chicago, como Nueva York, como California. Claro. ¿Y cómo es posible que los hospitales no se hayan preparado? Y no pueden decir que es que para ese tiempo tenían una ocupación baja, porque la ocupación estaba bien. Bueno, yo creo que no se hayan preparado comprando los artículos que necesita cualquier personal de enfermería y cualquier personal médico para atender una emergencia de una epidemia contagiosa como es el coronavirus, como en el pasado fue el ébola, o sea... Como es el NH1, el dengue, o sea, esta no es la primera vez que iba a haber un brote. Olvídese de pandemia, estamos en la pandemia, pero esta no es la primera vez que en Puerto Rico hay un brote. Entonces, ¿por qué los hospitales privados no se prepararon? Porque aquí viene a pasarle factura al Partido Nuevo Progresista y a todos los que hayan estado de acuerdo la famosa reforma de salud. Porque si usted tiene una entidad pública
los periodistas y las periodistas tenemos injerencia sobre todo lo que pase en esa institución. Y tenemos que hacer el trabajo para precisamente velar porque todo se haga conforme y que los planes estén ahí. Por eso es que preguntamos tanto por las pruebas, que a ellos les molesta tanto que preguntemos por las pruebas. Es que el país tiene derecho a saber de que el gobierno no tiene ningún plan con relación a las famosas pruebas, de que el gobierno está escondiendo información. Claro, a los hospitales privados nosotros no podemos llegar allí y decirle, ven acá, dime cuántas, pero el gobierno se supone que pueda. ¿Dónde está el gobierno fiscalizando a los hospitales privados? Aquí nos dimos cuenta que esas fincas son privadas y el gobierno no estaba haciendo nada. Claro, en 3 años y medio tenemos un departamento de salud ineficiente por completo, dicho por Lorenzo González Feliciano. Ayer lo volvió a repetir cuando habló con Bonita Radio. Débil, por no decir deficiente. Ayer volvió a decir, era un departamento sin cabeza. Bueno, no lo dijo Lorenzo González Feliciano, lo dijo Juan Carlos Reyes del grupo asesor, el infectólogo estadístico. Un departamento sin cabeza, no tenía secretario y la doctora de Seda estaba de salida. Pero llevamos 3 años y medio. Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez en la Cámara, diciéndonos que tenemos un gobierno espectacular y que lo están haciendo muy bien. Como dice Manuel, es el mismo gobierno. Entonces Nanisma dice, ¿por qué hay que incentivar a los hospitales? Nanisma, porque esta es la demostración de que fracasaron, pero ahora no pueden dejar morir al país. Y tienen que incentivar a los hospitales, porque si no los hospitales los van a cerrar. De eso es lo que estamos hablando. Otra denuncia que hizo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, en mi programa ayer fue que no se justificaba el despido en los centros 330. Sabemos que en el centro 330 de Naranjito. Hubo despidos de principalmente personal de enfermería y Víctor Ramos me decía que esos despidos no se justifican porque esos centros 330 reciben un presupuesto que no depende de la ocupación que tenga el hospital. Es decir, no depende de la cantidad de pacientes que tenga y de la cantidad de pacientes que esté pagando, porque ya reciben un dinero que está asignado, sobre todo una asignación federal. Es una asignación federal. Que se recibe para cubrir el año completo. Y todavía el año fiscal federal no ha acabado, acaba en octubre. Exacto. Así las cosas, él dice, mira, a estos centros 330 hay que exigirle una explicación porque ellos no operan como los hoteles. Es normal que los hoteles despidan empleados, es lamentable, pero es normal porque si no tienen ocupación y están cerrados y no pueden recibir público, no reciben ningún tipo de fondo, ¿verdad? No reciben ingresos y al no recibir ingresos tampoco pueden pagarle a su empleomanía. Pero ese no es el caso ni de los hospitales ni de los centros 330. Esa es otra denuncia que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, debería estar atendiendo y debería estar buscando la manera de saber y conocer cómo es posible que en medio de la epidemia de salud más grande que haya tenido Puerto Rico y donde solamente tenemos 500 respiradores, y el propio secretario ha dicho que si en la semana pico, que es esa del 15 de abril al 8 de mayo, todo el mundo se enferma a la vez, los médicos van a tener que decidir a quién dejan morir y a quién le permiten vivir, pues uno pensaría que estando él consciente de esa situación, estaría metido en los hospitales exigiendo que los hospitales le provean el equipo a su personal de salud, estaría pendiente que en los centros 330 no estén despidiendo empleados que hoy más que nunca son más necesarios, y eso uno no lo ve. Entonces uno tiene que pensar, bueno, pues esta gente quieren que en efecto que la mayoría de la gente pues se muera.
Sí, claro, es que cuando una ve, sobre todo, la mirada de la política partidista, eh, porque no hay de otra, que no me diga a mí la gobernadora que pues, no podía estar allí en esa conferencia de prensa hoy presentando la famosa plataforma de tiempo real, porque esta semana ella decidió no salir porque cogió una superpela políticamente. Esas son consideraciones político-partidistas. Y No, acuérdate que, ahí es donde se acuérdate que atraviesa lo peligroso de que en esta pandemia estén jugando a la política partidista tal y como hicieron en María. Pero acuérdate que después de la bofeta que Claro. recibió por parte de su Lamela en Telenoticias, donde todavía al sol de hoy no ha dado explicaciones y quedó tan mal parada que hasta el presidente de Telemundo Puerto Rico, José Cancela, le cayó arriba, pues la tienen que esconder porque está noqueada, todavía no se ha despertado del bujonazo que le dieron. Bueno, yo tengo mis consideraciones también. Yo sé, o sea, vamos a ver cómo lo digo. El Telemundo que tampoco se cante muy defensor de la prensa en este momento, porque fíjate que ayer aceptaron la invitación del gobierno para participar en el panel de Noticel de WIPR, a pesar de que no le enviaron invitación a nadie. Y fue el mismo colega Luis Guardiola el que dijo gracias por la invitación. O sea, que aquí seleccionan, y para eso se prestó Telemundo ayer. O sea, tampoco, y tú y yo sabemos, que esas negociaciones con los medios de comunicación se hacen, no te preocupes, no te voy a preguntar sobre eso. Lo que pasa es que la colega hizo su trabajo. Claro. Y él, obviamente, cuando vieron el nivel de indignación que había en el país con la pérdida de tabla de la gobernadora, no tuvo de otra que admitir que la compañera hizo las preguntas que tenía que hacer. O sea que yo tampoco ahora voy a santificar a los medios de comunicación tradicionales porque los hemos visto donde han estado con relación a la crisis que tiene el país, que no es nueva. No, sí, yo tampoco lo estoy justificando. Lo que te digo es que ciertamente la gobernadora está golpeada. Quedó tan mal parada, está golpeada, claro. Pues necesita ese tiempo de aislamiento para ella poder ver cómo sale de esta. Cómo sale de esta en una próxima conferencia de prensa donde le dé cara al país, porque todo el mundo en las redes sociales se volvió viral, ¿verdad? Esa entrevista que le hizo la colega Sujel Lamela y que ella evidentemente quedó muy mal parada. Entonces, de eso tú no te recuperas tan rápido, así que está dándole un tiempo a que se enfríe la cosa para poder volver a salir públicamente. Pero, claro. Y a lo mejor la tienen que estar preparando, porque si ya hemos tenido varias comparecencias donde nos han rebotado en la cara y hemos salido trasquilados, pues entonces tenemos que prepararnos mejor. Es lo que yo pensaría. Claro, lo que pasa es que en medio de eso, en medio de la incapacidad que tiene de tener temple, de tener temperamento a la hora que contesta preguntas de los periodistas, que son las preguntas que no les gustan, punto. En medio de eso queda secuestrado todo lo que se supone que sea información vital para superar esta crisis. La famosa plataforma en tiempo real, los números verdaderos de los infectados, ni siquiera sabe el jefe de seguridad, antes superintendente y ahora comisionado de la policía, del negociado de la policía, cuántos positivos tiene la policía. Alega que 8, pero no está seguro porque el problema es que el Departamento de Seguridad no le da esa información. Pero además de eso, Manuel, yo quería más o menos discutir contigo que me parece interesante que a pesar de que ellos alegan que quieren ir rápido con el famoso rastreo de contagio comunitario, tienen 8 equipos de 30 a 40 personas
a pesar de que el secretario dijo que iban para la calle, ahora dice que van a usar muchas telecomunicaciones. Y eso es legítimo porque usted tampoco, si no tiene equipo para preparar a sus empleados que vayan a la población, pues no los puede exponer. Pero ¿por qué no decir la verdad? Primero dijo que eran visitas Presenciales. presenciales. Exacto. O sea que es que cada vez que yo veo una conferencia de prensa, siento que hay 204 versiones de lo mismo. O sea, un mismo asunto. El contact tracing tiene 204 versiones. La plataforma real tiene 208 versiones. Entonces, ¿qué más? Sí, o que verdaderamente no tienen la información a la mano, Uh-huh. o un intento por tratar de aplacar los ánimos que de nuevo le rebota en la cara, porque en este tipo de conferencias tú tienes que ofrecer datos precisos y que la gente pues se sienta tranquila. O sea, tenemos ahora mismo 452 casos positivos. Uh-huh. 15 ¿Cómo es personas posible? muertas. 18 ya. 18 personas muertas, exacto, porque hoy son 3 mujeres más. Hoy se sumaron 3 más. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo 18 muertes y 452 resultados positivos y a la espera de más de 1,000 y pico de resultados de 1,000 y pico de muestras, tú no sepas en un número tan pequeño de 452 contagios si esas personas están en los hospitales actualmente o si están en sus casas exponiendo a sus familiares? O sea, ¿cómo es posible que tú no puedas ofrecer esa información? De nuevo, yo puedo entender que hay una ley IPA que protege a las personas y que tú no puedes compartir la información, pero si, por ejemplo, el caso positivo es, y yo siempre uso mi complejo, si es en Colinas del Bosque en Bayamón, y yo digo como secretario de salud que en Colinas del Bosque en Bayamón hay un caso positivo, ese condominio se puede preparar de una mejor manera, pueden limpiar áreas comunes, pueden tomar medidas de precaución adicionales para evitar que otras personas en ese condominio se contagien. Eso no viola la privacidad. Claro, la ley IPA. De la ley IPA ni la privacidad de ese paciente. Pero bueno, es la ley IPA la que propone, esto. es la ley IPA la que propone la privacidad, pero yo me cuestiono, ¿algún jefe de achichincle de asesor legal, la asesora legal esta que estaba en justicia, que era la subsecretaria, Cintrón González, que ahora es la primera asesora, la principal asesora de la gobernadora, ¿por qué no ha hecho el análisis de dónde está la ley IPA en un momento de pandemia? ¿O es que a nadie se le ha ocurrido que podríamos estar salvando vidas más allá de estar diciendo si tiene o no tiene COVID? Es que esas son las cosas que yo digo, no es posible que no las puedan contestar, claro. No le han hecho la pregunta. Yo estoy segura que vamos a tener oportunidad para hacerle esa y otras preguntas. Pero Sí, porque fíjate tú que si yo digo que hay un caso positivo en la urbanización Villarrica en Bayamón, yo no estoy diciendo qué persona específicamente es, pues yo no que estoy dando Yuyo la Pérez lo dirección tiene, exacto. la dirección de la casa ni el nombre del paciente, Exacto. pero sí estoy alertando a todas las personas que vivan en esa urbanización a que deben tomar sus medidas de precaución. A lo mejor incluso logro que el toque de queda sea efectivo en esa urbanización. Claro. Es como están haciendo con los cuarteles. Si cierran el cuartel de Yauco, habiendo o no habiendo un positivo, pero sí habiendo un oficial que ha estado en contacto con un positivo, y dicen el cuartel de Yauco está cerrado, el cuartel de Moca, el de San Germán, la división de drogas de Mayagüez, la unidad motorizada de San Juan, pues es lo mismo que decir hay un caso positivo en Rupert. En Rupert. Exacto. Yo no estoy diciendo que es Carmen Enila que es positiva. Gracias. Estoy diciendo que es un caso positivo. No, Dios te guarde, pero es que hay, sí. es eso. tratar
de salvar las más vidas posibles. Pues ¿cómo tú lo haces? Ofreciéndole a la población los datos más Claro. precisos para que la población esté alerta y pueda tomar las medidas de precaución necesarias para protegerse y proteger a los suyos. Exacto. Claro, pero como dice José Pepe, están utilizando la ley IPA para no dar información. O sea, definitivamente. Es algo que, porque no la tienen, porque nadie se sentó a hacer ese análisis. Yo quisiera saber dónde está la oficial, la principal oficial de legal de la gobernadora. ¿Dónde está? ¿Está yendo a trabajar o no está yendo a trabajar porque los empleados públicos no están trabajando? Porque estos son los análisis que debería estar haciendo. Mire, esa orden ejecutiva nosotros tenemos que analizarla con relación a esto. Vamos a hacer el análisis con relación a la ley IPA. En tiempos de pandemia, ¿se supone que la llevemos tan estrictamente? No, hay excepciones. Si no, se supone que la ley es para que usted la rete a favor de los ciudadanos. No a favor de usted, es a favor de los ciudadanos. Así que tienen que retar, pero para eso tienen que haber mentes, para eso tiene que haber disciplina, para eso tiene que haber inteligencia, como decía Juan Ramón Jiménez. A veces dudo que la haya en este gobierno. Otra cosa, Carmen, yo escuchaba en Jugando Pelotadura a Pedro Janer diciendo, no, el problema es que el equipo nos está llegando por cuentagotas y según nos está llegando lo estamos repartiendo, pero además hay mucho equipo que la FDA no ha aprobado. Mire, señor, ¿en serio usted está esperando que la FDA le apruebe un equipo y se lo autorice para usted proteger la vida de sus policías? ¿En serio? Mínimamente que se pongan una máscara como hacían los de la Yupi cuando protestaban. Ah, no, pero que tengamos policías enmascarados. Encapuchados. Encapuchados para que se protejan. Lo de la no protección a los policías y a las personas, como dice el secretario de Salud, los first responder, es una cosa que llora ante los ojos de todos. O sea, no hay posibilidad de que se pueda ser más irresponsable con un servidor público que con esas personas que están en primera línea. Enfermeras, paramédicos. Oye, no lo he dicho. Lo primero que dijo el coronel Burgos de manejo de emergencia, 11 paramédicos en positivo, 2 en Moca, 2 en Aguadilla, 42 bomberos que se vuelven a reactivar, 11 en Cabo Rojo que dieron negativo. A ese nivel estamos hablando. Me están diciendo que en Rincón no tienen la famosa protección de las camillas para aislar a los pacientes cuando los mueven. O sea, es algo que, nada, realmente es terrible. Yo creo, gracias Manuel, por estar conmigo. Creo que había que llamar la atención y voy a quedarme para llamar la atención de 2 o 3 asuntos. Manuel, vamos a ver si puedes estar conmigo la semana que viene en video como a las 5 de la tarde. Tengo ya, se supone, que una entrevista a las 5 el lunes con el secretario de corrección o con la persona que pueda hablar en corrección sobre el asunto del COVID, el coronavirus y la población penal. Así que te invito a que estés conmigo. Tú entrarías por teléfono porque a él o a ella vamos a intentarlo tener por video, pero te invito para que comparemos notas y le hagamos preguntas. Claro que sí, que mira que la licenciada Nora Vargas de la Clínica de Derecho de la Universidad Interamericana denunció en mi programa que los abogados no se les está permitiendo comunicarse con sus clientes presos. Sí. Así que no solamente, o sea, no se les permite ni tan siquiera comunicación telefónica. Wow. Y eso es bien grave. Eso está violando, ahí pueden haber violación de derechos. Exacto, porque bueno, yo podría reconocer que a lo mejor ir a visitarlos en persona, pues los expone, pero caramba, por teléfono podrían tener comunicación con sus representantes legales y eso tampoco se está permitiendo. Vale, pues muchas gracias Manuel por estar conmigo siempre y Bonita Radio. Buenas tardes. Igual a ti, bye. Bueno, intenté hacer un ejercicio
de compartir con Manuel, porque a veces yo digo, déjame ver si es que soy yo nada más las miradas y encontrar otras miradas para hacer análisis de estas conferencias de prensa. Nanisma Guerra, estuvimos hace un momento hablando porque ella tenía 5 preguntas y yo voy a ir sobre las 5 preguntas de Nanisma porque cuando lo vi le dije, está pendiente porque realmente me parecen importantes. La explicación de las pruebas, ¿sirven o no? Mire, cada vez que yo me enfrento a una conferencia de prensa y oigo o a los miembros del grupo asesor científico o al secretario de salud ahora, no entiendo entre las moleculares y los rapid kits si en efecto llegaron a Puerto Rico y se entregaron. Hoy, Lorenzo González Feliciano dijo que hoy es que se están recibiendo 7,000 y se están distribuyendo, cuando antes nos habían dicho que habían llegado 500 y ya estaban distribuidas. Es para que estemos claros. Si sirven o no, la de respuesta rápida, el famoso Rapid Kits, que se alega que se recibieron en algún momento, y fue una de las que también tuvo controversia con la doctora Quiñones del Hongo, además de las moleculares que se repartieron entre los hospitales. Lo que hacen es medir los anticuerpos y establecer la posibilidad de que usted haya estado en contacto con el virus. Yo no soy científica, pero de lo que explicó hoy el secretario, saqué esa información. Si usted da positivo, se le hace la prueba molecular, que es la que determina si tiene el virus o no. Si usted no da positivo, no le están haciendo la prueba molecular. Recuerde que tienen problemas con las pruebas. Y esa prueba, como lo ha definido siempre el secretario, es hablando en términos científicos de la prueba de lo estoy buscando, no se vaya nadie, estoy aquí. Hice inmunoglobulina. Esa es la prueba. Lo que mide son los anticuerpos. Así es que aparentemente funciona para más o menos saber si esa persona tuvo algún contacto. La propuesta de distribución, dijo hoy Lorenzo González, está en manos del grupo asesor. Es decir, el Departamento de Salud le informan lo que hace el grupo asesor. Basado en dónde están los casos, supuestamente, dijo hoy con relación a cómo se reparten las pruebas, pues el criterio es que se basa en dónde están los casos y por ahí se van repartiendo las pruebas. Para mí lo más importante de todo esto es, como bien dijo el colega, cuando usted hace una conferencia de prensa para darle información al país, se supone que usted lo tenga claro. Cada vez que se van frente al país, nadie tiene claro nada. No tuvo claro Escalera, no tuvo claro el secretario de Salud. Y el de AFAF, obviamente, lo tienen ahí para decir cuántos millones. Ese es el anuncio de prensa de cuántos millones le llega supuestamente al gobierno de Puerto Rico, a los comerciantes, etcétera, porque el Departamento de Hacienda y AFAF están trabajando para que le lleguen los millones al país. Ese es el caballito de la política partidista. Y es terrible lo que voy a decir, pero cuando yo escucho a Lorenzo González diciendo categóricamente que lo peor no ha pasado, que hablan del 15 de abril, pero que el pico se puede extender hasta el 8 de mayo y que ahí es donde van a verse las necesidades de ventiladores que si no los tenemos, los médicos van a tener que decidir quién muere y quién vive. Yo la pregunta que le hago al gobierno de Puerto Rico, ¿y para qué quieren hablar de millones? ¿Para qué y para quiénes quieren hablar de millones? Eso es una pregunta. Los datos que no los dan. Y por último, yo creo que es importante que señalemos lo que me parece que sí tiene tiempo la gobernadora de Puerto Rico para contestar algo, sobre todo en las redes sociales.
Voy antes de eso a ver si contestamos todas las preguntas. El dashboard de Nanisma. El dashboard es un misterio. Llevan 3 semanas y cantan los datos como un bingo. ¿Para cuándo? Cuando la gobernadora, y ahí sí tengo una cita de Lorenzo González. Lorenzo González dice, la plataforma supuestamente va a reconocer el GPS. Yo no sé, como comentó uno de ustedes ahora mismo, si es que le van a poner un GPS a la gente para ir monitoreando por dónde andan los positivos. A ese nivel podemos llegar aquí. Pero la cita es espectacular de Lorenzo González cuando dice, yo quisiera que la vieran ahora, la plataforma en tiempo real, pero tenemos que esperar porque la gobernadora lo anuncie. Ponlo en la nevera. Yo quisiera que la vieran ahora, pero tenemos que esperar porque la gobernadora lo anuncie. Si eso no es una admisión de que están utilizando las noticias positivas para que la gobernadora tenga un momento Kodak, que venga Dios y lo vea. De los positivos, ¿cuánto hay hospitalizado? Nanisma, no puedo contestar esa pregunta porque el secretario dijo que no tenía esa información a la mano. El pico es del 15 de abril o el 8 de mayo, o sea, extenderán la cuarentena. La cuarentena se va a extender definitivamente, ahí yo creo que no hay duda de que va a pasar. Ellos no han querido categorizarlo, pero han dicho definitivamente que van a esperar porque el grupo asesor y ahora el doctor Capó tenga todos los números para ir diciéndole a la gobernadora cuáles son las recomendaciones. Lo último que quiero comentar es precisamente lo que pusimos hace un rato, que la gobernadora le contestó un Twitter a Pedro Pierluisi, precandidata a la gobernación por el PNP y el precandidato a la gobernación por ese partido. Yo creo que ha sido bien importante que tengamos siempre este rebote de miradas, de opiniones, pero sobre todo de análisis, de cómo es que está surgiendo y resurgiendo la política partidista en medio de esta pandemia. Definitivamente, lo hemos hablado antes, nos parece que la gobernadora actuando, porque tiene una plataforma para actuar con relación a lo que está pasando en Puerto Rico, pues eso le quita ventaja a Pedro Pierluisi como precandidato. Pero también hemos dicho que nos parece que la gobernadora ha utilizado esa plataforma como gobernadora para hacer política partidista. Yo creo que hoy salió una vez más a darnos un ejemplo de que eso es así. Cuando dice que lamentablemente le tiene que contestar a Pedro Pierluisi, tiene que sacar de su tiempo, y estoy buscando el mensaje, tiene que sacar de su tiempo, que ella está tan afanada, como diría Reyes Vázquez, alias mi abuela, trabajando en esto de la emergencia, que ella tiene que sacar de su tiempo para contestarle a Pierluisi porque Pierluisi dijo una mentira. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo más importante hoy? ¿Darle información precisa al país o sacar de su tiempo para contestarle a Pierluisi? Porque ahí es que uno tiene que decir que hay algo mal en la construcción del ejercicio público de la gobernadora en este momento. Algo que no nos cuadra. Ella dice que no es política, pero actúa como una política. Ella dice que lo más importante es la vida de los puertorriqueños, pero no le da la información a los puertorriqueños para que tengan la información correcta y precisa. Y voy a citar el tuit. Lamentablemente tengo que sacar de mi tiempo en medio de esta emergencia para decirle a Pedro Pierluisi, la información le vuelve a llegar tarde. Es desafortunado que solo se enfoca en la politiquería en medio de esta crisis de salud. Para que ustedes vean. Ayer firmamos la RCS 502 de Tomás Rivera Chats, que le otorga a los municipios 7.5 millones para la operación de los CDT en medio de esta emergencia. O sea, Pierluisi dijo que no le había llegado el dinero a los municipios y entonces ella se lo quería aclarar. Pero de verdad, gobernadora, en medio de una emergencia hay tiempo para emitir un tuit
que solamente va a la médula de lo que es usted como candidata a la precandidatura, como lo que es usted como precandidata a la gobernación, y no hay tiempo para decir, aquí está la plataforma de información en tiempo real. Lorenzo, dale para adelante, que estoy con los alcaldes. Denle para adelante ustedes, que son los que saben de bregar con eso. Y yo voy a estar y lo voy a apoyar. O sea, Tata Maya dice, desde que comenzó la emergencia siempre han dicho que hay 500 ventiladores y ya van llegando a los 500 infectados y mencionaron lo mismo de otros países de tener que escoger quién vive y quién muere. Ya no compran más ventiladores porque le descubrieron el chanchullo, que iban a volver a hacer de comprar creados por ellos mismos para venderlos a superprecio. Dios merecen castigo, dice. Así es, nuestros viejos escuchan más radio. Para ellos el dinero lo cura todo. Ambos son politiquería, dice Nidia. Carmen Mercado y Tata Batata sumándose a la jauja. Porque Tata también le contestó a la gobernadora. No les digo que es que no es fácil. ¿Dónde ha estado Tata Charbonnier en todo esto? ¿Ustedes la han escuchado? ¿Dónde mismo está Jennifer González, que no nos contesta las llamadas? Y estoy loca por hacer esa entrevista. Pregúntenle a Lorenzo González cómo nosotros preguntamos, dialogamos, conversamos con responsabilidad, pero sobre todo con incisividad y respeto. Se pueden exponer a Bonita Radio. Ahora, aquí venimos a contestar preguntas, no venimos a un curso de oratoria y a discursar. No, aquí contestamos preguntas y conversamos. O sea, esto no es un monólogo. Así es que, gente, yo me voy a retirar por hoy. Son las 3:10 de la tarde. No pensé nunca que nos iba a coger tanto tiempo, pero como anuncian las conferencias de prensa así de ahora para ahora, mañana, como saben, el domingo, a menos que no haya una super emergencia, pueden estar seguros que yo interrumpo el descanso y vengo y hacemos programa. Lo más importante, hoy me quedé con la camiseta de Ponlo en la Nevera, porque me parecía que todo lo que iba a pasar en la conferencia de prensa es como para que usted lo ponga en la nevera. Pero usted sí debe poner en la nevera bien grande, quédate en casa. Entonces esa gente que abre la nevera, que definitivamente se disciplinen. Lo que estamos viendo es que no hay ninguna organización, es que no hay ningún proyecto para velar por la vida de todos y todas los puertorriqueños. Que siguen habiendo información relacionada con la posible corrupción y negligencia criminal en el Departamento de Salud, que me aseguran que hay más almacenes, que me encanta cada vez que los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista hablan de la regionalización que destruyeron en los años 90 de los hospitales públicos y ahora la quieren abrazar porque saben que en medio de esta pandemia son responsables de que no tengamos un sistema de salud pública activo y hábil para atender una emergencia como esta. Así es que recuerden, comparte, quédate en casa, lo más importante, ponlo en la nevera. Tenemos que quedarnos, tenemos que tratar de hacer lo más posible por no salir. Ahí está la posibilidad del contagio a nuestros viejos, a nuestras personas más vulnerables. Así que vamos a seguir protegiéndonos. Comparte estos contenidos, ve a YouTube, suscríbete, ve a bonitasradio.net si puedes donar algo y ve a iVoox y iTunes si quieres escuchar estos programas por podcast, porque ahí te puedes suscribir igualmente. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias por hoy. La fuerte abrazo virtual a ustedes. Gracias, Nanisma. Sonia Feliciano, ¿hay que guardarse más almacenes? Sí, estoy segura que aparentemente hay un almacén en Carolina y hay otro en Mayagüez. Pero el de Mayagüez, el de Carolina, me lo mencionan un par de gente por aquí por las redes, pero el de Mayagüez tengo una fuente de información que me dice que sí. Lo que pasa es que están ahora mismo verificándolo. María Ortiz, gracias. Yo cualifico como viejita con mis 50, o sea que estoy en la curva. Tranquila, las personas de edad avanzada son 60 años o más, te faltan 10 años. Así es que éxito y nos vemos el lunes, si no es que mañana tenemos que interrumpir. Hasta mañana.